sobre la violación. Germaine Greer. ¿Qué es una violación? El término violación, tal como se emplea en este ensayo, se aplicará únicamente a la penetración de la vagina de una persona del sexo femenino que no desea ser penetrada por medio del pene de una persona del sexo masculino. No servirá como un cajón desastre en el que meter toda clase de agresiones sexuales, incluidas las atrocidades infligidas con instrumentos diversos en distintas partes del cuerpo. En pos de la claridad, se ha desbrozado aquí la categoría de violación. El instrumento utilizado se ha acotado al pene y la vía de penetración a la vagina. Pese a que a algunas personas nos guste sacralizar la vagina y consideremos una profanación que se haga un uso banal de ella, esta nunca ha sido objeto de veneración. La palabra vagina es en sí misma un insulto. El término en latín significa vaina, esto es, la funda de la espada. Que el mundo civilizado acepte esta grosería como denominación correcta para el canal de parto resulta desconcertante. Los apelativos coloquiales de la vagina se cuentan entre las palabras más desagradables que alguien pueda decir. Antes, en cada pueblo inglés había un Gropercunt Lane, o vía de los sobacoños. Ahora no encontrarás una en ninguna parte. En la actualidad, el acceso a la vagina es cosa rutinaria, y no solo mediante el pene, sino con toda una diversidad de instrumentos, para llevar a cabo citologías cervicales, frotis o tomas de muestras encaminadas al diagnóstico de un sinfín de infecciones, procedimientos abortivos, exámenes pélvicos bimanuales y también determinados tipos de ecografía. Las mujeres de hoy en día pueden tener por seguro que van a pasar más tiempo con los pies en los estribos y un espéculo introducido en la vagina que las de cualquier otra época de la historia. Hasta no hace mucho, la vagina infundía temor en cuanto que entrada al útero salvaje, pero eso ha quedado ya en el olvido. Los esteroides la han neutralizado, pero aún así, la vagina no es un orificio cualquiera. Violación es una palabra incómoda que lleva todo un baraje histórico a cuestas, pero sustituirla por la expresión agresión sexual, como se ha hecho en el Código Penal de Nueva Gales del Sur, por ejemplo, no mejora las cosas. Lo único que consigue es enfatizar el grado de violencia empleado, cuando la violación en sí misma no precisa en realidad de violencia alguna. Se puede violar a una mujer dormida sin llegar a despertarla. La violación no es un suceso insólito y catastrófico, ni tampoco un acto extraordinario perpetrado por un monstruo. Desde la más banal a la más brutal, la violación está en la urdimbre de la vida cotidiana. La Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto de Estados Unidos yerra cuando dice que la violación es consecuencia de la decisión consciente de cometer un delito violento que toma un pequeño porcentaje de la población. No es verdad sencillamente eso de que todos los violadores son unos cobardes, unos criminales y unos perdedores que merecen estar en la cárcel, como nos dice en la web de suicide.org su fundador Kevin Caruso. Y tampoco acierta el profesor John E. B. Mears de la McGeorge School of Law de la Universidad del Pacífico cuando afirma que el sexo no consentido sin uso de fuerza no es violación. Como dijo Margaret Stranger en 1920, la mujer estaba y está condenada a un sistema en el que por cada violación ilegal se producen 1 millón de violaciones legales. Y Bertrand Russell apuntaba en la misma línea al señalar que el matrimonio es para las mujeres la forma más común de ganarse el sustento y la cantidad total de sexo no deseado que soportan estas dentro del matrimonio es seguramente mayor que en la prostitución. La violación es una abrupta formación rocosa en el vasto y monótono paisaje del sexo insatisfactorio. Solo podremos comprender su incidencia y nuestra incapacidad para lidiar con ella si la encuadernamos correctamente en el marco de la psicopatología de la vida cotidiana. Hace muchos años, invitada a una fiesta en una casa de campo, me desperté de madrugada con los gritos de la mujer del cuarto de al lado que lanzaba a su marido. «Rupert, déjame tranquila, para, quítate de encima». Las protestas continuaron. En un momento dado, alguien cayó al suelo. Los gritos se aquietaron y fueron reemplazados por el chirrido rítmico de los muelles de la cama. No hace mucho le pregunté a la mujer si recordaba aquel episodio. Resultó que era algo que ocurría bastante a menudo. Su marido tenía mal dormir,
así que se pasaba la mitad de la noche leyendo mientras ella descansaba a su lado, y luego la despertaba para tener relaciones aunque ella no quisiera. Por miedo a despertar a toda la casa, al final dejaba de forcejear y protestar y terminaba cediendo. ¿Eso fue una violación?, me preguntó. Le respondí que me temía que probablemente sí, y añadí, pero tú no quieres que lo encierren 7 años, ¿verdad? Ella rió con ironía. Con 5 hijos en común y una relación tormentosa, si bien llena de amor, desde luego que no era eso lo que quería. Otra clase de feminista tal vez se hubiese propuesto convencerla de que debía albergar resentimiento por semejante trato y emprender alguna clase de acción para poner freno al uso tan desconsiderado que hacía su marido de su cuerpo. Pero yo no veía ninguna ventaja en persuadirla de que vivía una situación opresiva o de que la rebelión o la separación era una salida mejor. La mujer ha sobrevivido, ellos siguen juntos y tienen un montón de nietos. Si buscamos en Google demasiado cansada para tener relaciones, por ejemplo, podemos encontrar muchos relatos de sexo no consentido, algunos de ellos desgarradores. Duele leer el testimonio de una mujer con dolor crónico, que siente que es su deber fingir que disfruta del sexo con su marido, o las amargas palabras de un hombre cuya esposa da un respingo si él la toca. ¿Cómo hemos llegado hasta estos extremos? El sexo no consentido es algo banal y absolutamente común, pero eso no quiere decir que no sea nocivo, con consecuencias perjudiciales para ambas partes. Un hombre que se acuesta con una mujer que no desea tener relaciones se distancia de la intimidad compartida. La mujer que soporta el sexo sin placer padece un desgaste continuo de la autoestima. La violación cotidiana asfixia el amor e impone soledad y distanciamiento. Y lo más amargamente irónico es que es a la mujer desafecta a quien se le culpará de destruir lo que en su día fue amor mutuo. En los 70, cuando todavía creíamos en la liberación sexual, las reformistas feministas se interesaron muchísimo por el orgasmo femenino. Hoy en día nos hemos resignado a la práctica certidumbre de que una proporción considerable de la población femenina lo finge de manera habitual. Una encuesta telefónica realizada en 2004 a una muestra aleatoria de 1.501 estadounidenses mostró que el 48% de las mujeres y el 11% de los hombres fingían sus orgasmos. Un estudio publicado en Huffington Post el 29 de julio del 2012 revelaba que el 26% de las mujeres lo fingen siempre que tienen relaciones. Y otro que llevó a cabo la marca británica de preservativos Durex en 2017 presentaba la cifra sorprendentemente redonda de hasta 100 millones de orgasmos fingidos a la semana en Gran Bretaña. Lo que supone este fingimiento es que, en el momento en que deberíamos tener más intimidad y franqueza con el otro, la comunicación queda bloqueada por una mentira inabordable, porque una vez que se empieza a fingir, hay que seguir haciéndolo. La mayor parte de los debates sobre la violación giran en torno a casos que se han llevado a juicio, pero estos constituyen una porción diminuta del total de relaciones sexuales sin consentimiento que se producen en realidad, de las que prácticamente ninguna llega siquiera a denunciarse. La mayoría de las que se denuncian no dan lugar a juicio, y la mayoría de los juicios no da lugar a condena. Los tibios intentos por combatir la altísima incidencia de violaciones en los campus universitarios han desembocado en una confusión más profunda y una hostilidad más agria entre sexos. Parte de las novatadas que abundaban en las universidades australianas se han identificado y sacado a la luz, pero la mentalidad que las engendra sigue ahí, y ahora se materializa en la intimidación y el hostigamiento de las activistas antiviolación por medio de grupos de Facebook pro violación y anticonsentimiento que se regodean en la vil misoginia. Más confusión. Durante los 70 y los 80, en todos los países desarrollados, hubo tentativas de reforma de las leyes antiviolación, con el fin de proporcionar mayores posibilidades de reparación a las víctimas de violencia sexual. Dejaron de exigirse pruebas de la resistencia mostrada, el historial sexual previo de la mujer denunciante ya no podía usarse como prueba
y la violación en el seno del matrimonio pasó a ser posible. Se introdujo un lenguaje no sexista tanto para la víctima como para el agresor, y la definición de violación se amplió para incluir también las penetraciones oral y anal. Esto ha generado contradicción y confusión. En Australia, cada jurisdicción tiene sus propias leyes para abordar los delitos sexuales. En Australia Meridional, Tasmania y Victoria, a la violación se la llama violación. En Queensland se la puede llamar violación o agresión sexual. En Nueva Gales del Sur se usa agresión sexual y en el territorio de la capital y en el territorio norte, relación sexual sin consentimiento. En Australia Meridional y en Queensland, el castigo máximo es cadena perpetua. En el territorio norte, 17 años. En Nueva Gales del Sur, 14. Y la cosa varía en otros lugares. En realidad, las penas de cárcel en casos de violación son poco frecuentes. La sentencia máxima rara vez se decreta y la condena resultante rara vez se cumple entera. Pese a que damos por hecho que el peligro de una violación atroz a manos de un desconocido y con lesiones horribles acecha tras cada esquina, la realidad no es tan espectacular, sino ordinaria, impenitente y por completo impune. Hubo un tiempo en el que todo el mundo sabía lo que era una violación. Consistía en robarle una mujer al hombre o a los hombres a los que perteneciera. Entre las cosas que podían hacer con ella los raptores estaban convertirla en su sierva o en su concubina, venderla como esclava o tomarla como esposa. En todos los casos a la mujer se le negaba cualquier capacidad de decisión. La cautividad la despojaba de su honor, su castidad, su dignidad y su prestigio. Si escapaba y conseguía volver con su familia, eso podía acarrearle perfectamente la muerte, porque se la consideraba mancillada. Durante milenios, en las guerras tribales, las posesiones de los vencidos, sus riquezas, su ganado, sus esclavos y sus mujeres constituían el botín de la victoria. Las mujeres apresadas desfilaban tras el carro del vencedor junto con los prisioneros de guerra, las armas requisadas y otros miembros de la familia del vencido. En 2012, el político británico George Galloway recibió duras críticas por expresar la opinión de que los hechos por los que se acusaba a Julian Assange en los años de la señorita A y la señorita W, sucedidos en Estocolmo en 2010, no constituían violación. La mujer A conocía a Julian Assange, lo invitó a su piso, le dio de cenar, se metió en la cama con él, tuvo relaciones sexuales consentidas con él y afirma que se despertó con él penetrándola de nuevo. Estas cosas ocurren, ¿sabe? En fin, no todo el mundo necesita que le pregunten antes de cada inserción. Puede que sea muy de mala educación, que no le diese el golpecito en el hombro y le preguntara, ¿te molesta si lo hago de nuevo? Puede que sea tremendamente desagradable y una muestra de descortesía sexual. Pero sea lo que sea, no es violación, porque si no, vamos a desposeer del término violación de todo significado. En el universo de Galloway, la persona que lo hace es el hombre, y lo único que se requiere de la mujer es que no le moleste. Bien podría responder con un sírvete tú mismo. La historia de las desventuras sexuales de Assange revela también una buena dosis de parecida confusión en cuanto a la ética de la heterosexualidad, no solo por parte del agresor y de las denunciantes, sino también del sistema judicial. Y esto en Suecia, el país donde se han hecho mayores esfuerzos por comprender la verdadera naturaleza y alcance de la violación. Las denunciantes de Assange eran dos, la señorita A y la señorita W. La señorita A explicó que Assange se puso violento en el transcurso de una relación consentida, que se negó a parar cuando ella se lo pidió y que luego la penetró sin preservativo. Diga lo que diga George Galloway, tomarse cada una de esas dos libertades constituye violación. La segunda denunciante, la señorita W, llevó a Assange a su piso de Enkoping con la intención de acostarse con él, pero una vez en la cama él se negó a usar preservativo y ella se apartó. Más tarde esa misma noche tuvieron relaciones sexuales y Assange accedió a ponerse el preservativo, pero a la mañana siguiente ella se despertó y se lo encontró penetrándola sin protección. Esto supone una doble violación. La señorita A y la señorita W se pusieron más tarde en contacto y aunaron fuerzas para intentar que Assange se hiciese una prueba de enfermedades de transmisión sexual. Él se negó, de modo que ambos acudieron a comisaría,
solo para descubrir que la policía no podía obtener una orden con la que obligarlo a realizarse la prueba sin más, sino que le debía elevar las acusaciones a las mujeres del fiscal. No, perdón, las acusaciones de las mujeres al fiscal. El día siguiente, 21 de agosto, se trasladó el caso a la fiscal general, Eva Finet, y un día después, en respuesta a las preguntas en torno a los incidentes, esta declaró: "No creo que existan motivos para sospechar que haya cometido violación". No obstante, el 18 de noviembre de 2010, la directora de la Fiscalía, Marianne Ny, ordenó el arresto de Julian Assange por posible violación, 3 casos de acoso sexual y coacciones. El Tribunal del Distrito de Estocolmo suscribió esta orden y emitió a su vez una orden europea de detención, aunque no sin cierto desacuerdo. La euroorden fue incurrida ante el Tribunal de Segunda Instancia de Svea, que la mantuvo en pie, pero rebajó los cargos a una posible violación de menor grado, coacciones y 2 casos de acoso sexual en lugar de 3. La condena por violación en Suecia supone una pena de cárcel de no menos de 4 años y no más de 10. La definición de violación en el marco legal sueco es una de las más amplias del mundo. De ahí que Suecia registrara en 1996 casi 3 veces más delitos sexuales que la media de cualquiera de los otros 35 países europeos. No sabremos nunca qué condenas habrían recibido los delitos de Assange. En 2015 se retiró una batería de acusaciones contra él y en 2017 la otra. Podríamos haber aprendido muchas cosas si se hubiese enfrentado a un juicio, pero sus partidarios estaban sinceramente convencidos de que corría el peligro de que lo extraditaran a Estados Unidos para responder por otros cargos que podían conllevar la pena de muerte, de modo que buscó amparo en la Embajada de Ecuador en Londres, donde continúa a día de hoy. Cuando se conoció la decisión de retirar la segunda batería de acusaciones, el abogado sueco de Assange, Per Samuelsson, afirmó que era uno de los días más felices de su carrera profesional. Lo que tenemos aquí, evidentemente, son relaciones consentidas entre 2 adultos, declaró, demostrando así que la postura sueca ante la violación está de todo menos clara. El rompecabezas del consentimiento. Lo que distingue el delito de violación de otro tipo de agresiones es el rompecabezas irresoluble del consentimiento. Bianca Fillerborn lo expone con una deprimente claridad. No basta con que la denunciante sepa en su fuero interno que no consiente, sino que el acusado debe tener conocimiento de este no consentimiento para que se lo considere legalmente culpable. El público australiano fue testigo de ello con el juicio, encarcelamiento y posterior absolución de Luke Lazarus por un delito de violación anal. En mayo de 2013, Saxon Mullins, de 18 años, viajó con su mejor amiga a Sydney, desde su hogar en la costa central para pasar una noche de fiesta. En la pista de baile de un club nocturno del que era copropietario, el padre de Lazarus, Mullins, conoció al chico y estuvo bailando con él. Según su versión de los hechos, él le dijo que iba a llevarla a una zona VIP, pero en lugar de eso la condujo a un callejón trasero. Allí le bajó las medias y las bragas. Ella se las volvió a subir y le dijo que quería volver con su amiga, a lo que él le respondió, como relató Mullins, saliendo del anonimato en una entrega del programa Four Corners en mayo de 2018. Apoya las putas manos en la pared. Lazarus intentó entonces penetrarla analmente, pero no lo consiguió, de modo que le dijo que se pusiese a 4 patas y arqueara la espalda. Ella obedeció y la violación se consumó. Mullins se quedó allí, histérica y sangrando. Cuando llegó a casa de su hermana, donde tenía previsto alojarse, ésta insistió en que acudiese a la policía. Al día siguiente, Mullins estaba tan dolorida que la doctora Ellie Friedman, directora del Servicio de Agresiones Sexuales del Norte de Sydney, tuvo dificultades para examinarla. Lazarus fue acusado, juzgado en 2015, condenado y sentenciado a un mínimo de 3 años de cárcel. Más tarde,
recurrió a la sentencia sobre la base de que el veredicto no era razonable y se ordenó repetir el juicio, esta vez sin jurado popular. La jueza Robin Tubman entendió que, pese a que Mullins creía que no estaba consintiendo, Lazarus sí pensó que había consentimiento y, en consecuencia, lo absolvió. Al hacerlo, cometió el error de tomar en consideración el estado de embriaguez del acusado, que no se estima como atenuante a las leyes de Nueva Gales del Sur. Aún así, en noviembre de 2017, la apelación que presentó el Tribunal de la Corona fue desestimada y el veredicto de Tubman se mantuvo. El historiador Hiram Kumper data la aparición del consentimiento como aspecto definitorio de la violación en un momento sorprendentemente temprano. Del siglo II en adelante, el delito se reconoció como agresión sexual y la falta de consentimiento de la mujer el elemento central. Esta nueva perspectiva consensual de la constitución del acto trajo consigo nuevos problemas jurídicos. Tan pronto se pone en duda una disposición íntima y el consentimiento o la ausencia de este es verdaderamente una disposición íntima. Se hacen necesarios métodos e instrumentos que permitan discernir de manera fiable tal estado mental. Este pasa a ser y sigue siendo el problema central a la hora de valorar una violación en los tribunales. El consentimiento se conceptúa de manera distinta según la jurisdicción. No es posible definir el consentimiento y lo que puede interpretarse como un signo de consentimiento o de ausencia de este de un modo inequívoco. El jurado se basa en su propia comprensión de los hechos tal como le son presentados. Mullins había tomado 10 unidades de bebidas estándares antes de llegar al Club Zoo a las 4 de la mañana. Se puso a bailar con Lazarus, la acompañó afuera, obedeció sus instrucciones. Aún así, el jurado lo consideró culpable. Fue la jueza, una mujer, quien lo absolvió. Mientras la ley, ante la más mínima posibilidad de que el autor del delito crea sinceramente que la víctima ha consentido en ser humillada, insista en que deben retirarse todos los cargos, los agresores pueden confiar casi con total seguridad en salir impunes de una violación. Existe ahora la creencia de que la cuestión del consentimiento no entraña ningún problema. No es no y sí es sí, corean las activistas, y también el consentimiento no es la ausencia de un no, sino la presencia de un sí. Entre otras cosas, como si la interacción sexual consistiese en firmar en la línea de puntos. En algunas universidades estadounidenses han comenzado a pedir a las personas con intención de mantener relaciones sexuales que precisen las condiciones en que piensan proceder, especificando el uso o no de preservativos, los orificios accesibles o el lugar de eyaculación, como si el sexo pudiese programarse de antemano. Según un metaanálisis publicado en 2015, nada menos que un 60% de las supervivientes de una violación no reconocen haber sido violadas ni siquiera ante sí mismas. La estrella de la televisión estadounidense Gabrielle Union, violada a punta de pistola en 1992, afirma ahora que, a pesar de lo que yo crea que pudo pasar aquella noche, hace 25 años, después de leer las 700 páginas de la transcripción del juicio, todavía no lo sé, y tampoco lo sabe nadie que no estuviese en aquel cuarto. Veamos un sencillo ejemplo de una complejidad del consentimiento. Una madre soltera, llamémosla ella, vive con su hija en una casita de techo a 2 aguas en el bosque. Tiene una corta relación con uno de sus compañeros de trabajo, a la que decide poner fin. Su hija de 4 años está durmiendo en la buhardilla mientras ella ve la televisión. Cuando el exnovio se presenta en la casa, se niega a marcharse y no deja de gritar y aporrear la puerta. Ella lo deja pasar, con la esperanza de convencerlo de que ya no está interesada y de que se vaya sin más. Pero el hombre la agarra y se le echa encima. Si ella le planta cara, el ruido despertará a su hija. Imaginar la impresión y el terror de la niña se le hace insoportable. Cede. En realidad, lo que él quiere no es reavivar la relación, sino humillarla y degradarla. Al día siguiente, en el trabajo, se burla de ella delante de sus compañeros. Poco después, ella deja su empleo y se marcha de la zona.
Ni siquiera ella estaba segura de que ceder no equivaliera a consentir. No creía que la hubiesen violado. Si la propia mujer no sabe si ha cedido o consentido, un hombre no tiene manera de saberlo. Es muy injusto otorgarle a él el derecho de dirimir el asunto. No tenemos una señal objetiva de consentimiento por un lado y una señal objetiva de negación de consentimiento por otro. Es imposible aportar el volumen de pruebas que se requieran para demostrar una violación en un juicio penal. Si queremos abandonar la formulación que se emplea en tantas jurisdicciones, que todo acusado que crea de manera razonable que la víctima dio su consentimiento es por tanto inocente, y por el contrario, considerar suficiente el testimonio de la víctima cuando afirma que no lo dio, entonces tenemos que aminorar el castigo. Tenemos que reducir las condenas por violación. La mera sugerencia va a levantar protestas, lo cual es buen motivo para lanzarlo. El sexo como deporte de casa. Hace 20 años, cuando daba clases en la Universidad de Warwick, pude observar de primera mano los efectos de la depredación sexual entre mis alumnas. Vi claramente que los acosadores sexuales no eran la típica muestra masculina de una comunidad universitaria, sino más bien un grupo autoelegido de agresores reincidentes. Propuse que creásemos una base de datos en la que las mujeres pudiesen registrar sus experiencias, así como averiguar si un hombre con el que estuviesen saliendo o pensando en salir había abusado de otras mujeres. La reacción fue de horror. ¿Y si las acusaciones no eran ciertas? Yo no tenía ni idea de cómo se montaba una base de datos de esas características, y las únicas personas que conocían a las que se lo podía preguntar eran hombres. Saqué el tema a colación alguna que otra vez, pero nadie se ofreció. Al final dejé de hablar de ello y acabé por quitármelo de la cabeza. En 2014 aparecieron 4 nombres de culpables de agresiones sexuales en el campus, escritos en la pared de un servicio de mujeres de la Universidad de Columbia, cada uno con letra distinta. Y en la Universidad de Brown apareció otra lista, esta vez de 5 nombres, con el encabezado "Las supervivientes de Brown hablan". Las mujeres estaban comenzando a repartir leña y apuntar nombres, a alzar la voz y a agruparse, pero las universidades no podían claudicar de ninguna manera. Las acusaciones, sin demostrar, eran motivo de demanda. Escribirlas en una pared, vandalismo. Borraron las pintadas, no se emprendieron acciones mayores. En Yale, las estudiantes han recurrido en los últimos tiempos a archivos anónimos de Google Docs para recopilar los nombres de los depredadores sexuales del campus. En 2017 colgaron online una lista anónima colaborativa de cabrones de los medios. En cuestión de 12 horas, 70 hombres del mundillo neoyorquino de los medios de comunicación aparecían en ella como depredadores sexuales. El clamor fue inmediato. La autora, la periodista Moira Donegan, se vio vilipendiada y amenazada. Su intención era proporcionar a las mujeres un lugar seguro en el que denunciar el acoso y el abuso sexual, pero no puede existir un espacio semejante. La información sobre esos hombres peligrosos era anónima y las posibles consecuencias de tal información devastadoras, en particular para Donegan, que perdió su empleo. En el intervalo de 24 horas, la lista había desaparecido de Internet, pero las repercusiones siguen presentes. Lo que hacía falta era un método seguro con el que las supervivientes de acoso y agresión sexual pudiesen informar a las autoridades de un peligro real y presente en el seno de sus comunidades. Con el libro blanco que distribuyó el gobierno de Obama en 2011, en un intento de controlar los índices de agresiones sexuales en los campus del país, que se mantienen en un 20% desde la década de 1980, las autoridades universitarias quedaron sujetas a la obligación de investigar todas las quejas de abusos sexuales que recibieran, pero no se las dotó de los medios necesarios para llevar a cabo esas investigaciones sin quedar expuestas a posibles litigios. La actual secretaria de Educación, Betsy DeVos, ha reemplazado esta guía antes de que se la pudiera declarar anticonstitucional. Entretanto, Jessica Ladd había encontrado un método mejor. Mientras estudiaba un posgrado de epidemiología de enfermedades infecciosas en la Universidad Johns Hopkins, se embarcó en un programa llamado Salud Sexual. Ladd había sido en su vida víctima de una agresión sexual
y cuando, más de un año después de los hechos, reunió por fin el coraje de denunciarlos ante las autoridades universitarias, el proceso le resultó tan traumático como la propia agresión. Al cabo de unos años, comprendió que la tecnología podía resultar sanadora para la víctima, proporcionándole un espacio seguro en el que relatar su vivencia. Las usuarias de la web que creó entonces pueden registrar sus experiencias mediante un documento con sello de tiempo incorporado, seguro y encriptado, al que ni siquiera los gestores de la web tienen acceso. Se conserva en depósito, por así decirlo, y se remite a la universidad correspondiente solo si el contenido encaja con el relato de otra usuaria. En 2015 se llevó a cabo una prueba piloto en el Claremont College y en la Universidad de San Francisco. Las denuncias de agresión sexual se cuadriplicaron. En 2016, el proyecto de Sexual Health Innovations pasó a llamarse Callisto. En el momento en que escribo estas líneas, 13 centros educativos se han sumado a él. El análisis de los datos muestra no solo que el 15% de las supervivientes de agresiones sexuales que optaron por participar en el sistema habían sido víctimas del mismo agresor que otra superviviente, sino que el 90% de las agresiones las había cometido reincidentes, con una media de 6 agresiones cada uno. El indicador más fiable de violencia sexual en el futuro es la existencia de violencia sexual en el pasado. Este dato es importante y la policía debería tenerlo presente. Hay una clase de depredador sexual frío y calculador que reincide, seguirá cometiendo agresiones y éstas serán cada vez más crueles. Cuando se les pregunta a las usuarias de Callisto qué las ha llevado a presentar una denuncia, acostumbran a responder que lo han hecho para proteger a otras. En el siguiente ejemplo veremos cuán crucial puede resultar esto. En 2002, una alumna de la Universidad Liberty, fundada por Jerry Falwell en Lynchburg, Virginia, presentó una denuncia por violación y señaló al futbolista universitario Jesse Matthew como el agresor. La investigación se suspendió cuando ella retiró la denuncia. Poco después, Matthew dejó a Liberty y se marchó a jugar fútbol a la Universidad Christopher Newport. En Newport News, donde se lo acusó de nuevo de violación y de nuevo se retiró la denuncia. Al cabo de un mes, Matthew dejó el equipo de fútbol y al cabo de otro abandonó la universidad. Finalmente, en 2014, fue arrestado como principal sospechoso del asesinato de la joven universitaria Hannah Graham, y las muestras de ADN que le tomó la policía terminaron vinculándolo también con la brutal agresión contra una mujer sucedida en 2005 en Fairfax, Virginia, y con el asesinato de Morgan Harrington, alumna de Virginia Tech, en 2009. En el juicio celebrado en 2016, Matthew fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras confesarse culpable de ambos asesinatos en primer grado. Tal vez Hannah Graham y Morgan Harrington seguirían con vida si las mujeres que lo denunciaron en 2002 y en 2003 se hubieran mantenido firmes. Y si Callisto hubiese existido en esas mismas fechas, tal vez se podrían haber identificado a Matthew como un agresor extremadamente peligroso. El número total de sus víctimas no se conoce todavía. Muchas causas de violación se abandonan porque las supervivientes no se ven capaces de afrontar el proceso judicial. Este abandono es otro motivo más por el que la policía es reacia a invertir sus escasos recursos en investigar violaciones. Callisto tiene sus detractores. Los colegios y universidades que se han sumado al proyecto están saltándose el sistema de justicia penal y encargándose ellos mismos de repartir culpas, sin más pruebas que las acusaciones de las supervivientes. Como decía en un comentario online la usuaria Alundra3434 en respuesta a un video con la aparición de Jessica Ladd en el programa de entrevista Late Night with Seth Meyers. O sea que solo tengo que coger una amiga y entre las dos podemos tirar a otra persona bajo las ruedas del bus gracias al anonimato de internet. Tiene pinta de ser absolutamente infalible. En noviembre de 2017, la empresaria Sakshi Thakur ganó un premio en metálico otorgado por el Instituto Webb de Emprendimiento de la Universidad de Melbourne por montar una plataforma de recogida de denuncias de abusos sexuales llamada Skip Labs, que parece similar a Callisto, pero va dirigida a empresas en lugar de a centros educativos. La idea es que el paquete de software recopile la información prestada por denunciantes
desidentificadas y guíe a las organizaciones para alcanzar resultados positivos por medio de acciones y procesos avalados por estudios. Esto, cabe decir, no será fácil y puede de hecho que se demuestre imposible. Víctima o prueba. Antes, la norma era que la mujer que denunciara una violación debía haber resistido con todas sus fuerzas. Si dejaba de hacerlo antes de que la agresión finalizase, se consideraba que había consentido. La resistencia contribuía a demostrar la ausencia de consentimiento, pero tenía que haber prueba de ella en forma de lesiones. La exigencia de pruebas de resistencia máxima en Estados Unidos se redujo en los años 40 a, como mínimo, pruebas de una resistencia razonable, y así se mantuvo en algunos estados hasta 2017. En Australia, el fiscal puede tener en cuenta las condiciones de la denunciante a la hora de decidir si lleva el caso a juicio. En muchas jurisdicciones, las víctimas de violación pueden solicitar una indemnización, por lo general en forma de dinero, pero para ello deben estar en disposición de presentar pruebas de lesiones. Hoy en día, estas pruebas de resistencia ya no son un requisito en el juicio, pero el jurado es humano. Los indicios de lucha de la víctima ayudan a resolver las dudas acerca de si hubo o no consentimiento, porque mientras el jurado tenga dudas, no podrá declarar al acusado culpable. Un grupo de investigadores de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Nebraska dividió la resistencia en 5 categorías, en orden creciente de efectividad, comenzando por la no resistencia, seguida de la resistencia verbal moderada, como rogar, llorar y o negarse de manera firme. Luego la resistencia verbal enérgica, gritar y chillar. La resistencia física, luchar, forcejear, empujar, golpear, morder y o emplear un arma. Y por último, la huida, correr, alejarse y o escapar de un coche. Para cualquiera que esté familiarizado con la violación cotidiana, los escenarios mencionados son todos ellos inverosímiles. Cuesta conciliar las situaciones esbozadas con la violación cotidiana. Cabe suponer que la mayoría de las circunstancias a las que se alude son ejemplos del tipo más infrecuente de violación, la violación por parte de un desconocido. Si un hombre nos da un puñetazo en un ojo, nadie espera que le hayamos rogado que no lo haga para que se acepte como un delito de agresión. Si estamos sentadas frente a la caja registradora y alguien nos exige el dinero que hay dentro, nadie nos acusará de haber consentido si nos limitamos a entregárselo. Solo en el enjuiciamiento de la violación se considera importante la prueba de resistencia. Un sorprendente estudio sueco publicado en la revista Acta Obstetricia et Ginecologica Skandinaviska en mayo de 2018 revela hasta qué punto es normal que las víctimas de una agresión sexual experimenten una parálisis momentánea que les impide resistirse o gritar. Los investigadores entrevistaron a cerca de 300 mujeres que habían acudido a una clínica de urgencias de Estocolmo en el mes posterior a haber sufrido una violación o un intento de violación. El 70% afirmaba haber experimentado una significativa inmovilidad tónica o parálisis involuntaria durante la agresión. Una mujer que acusa a un hombre de violación no es una demandante y mucho menos una fiscal. El acusado tiene unos derechos civiles que no se pueden derogar. No se le puede obligar a incriminarse a sí mismo, no tiene por qué hablar, no ha de someterse a ningún contrainterrogatorio y tiene derecho a ver a la mujer que lo acusa. Tiene derecho también a un abogado, y si no puede permitírselo, el Estado debe facilitarle uno. Todas estas consideraciones se aplican en la mayor parte de jurisdicciones que heredaron el derecho consuetudinario británico, incluida Australia. Dado que los hombres acusados de violación quedan tan a menudo absueltos, hay en estos momentos una corriente muy fuerte que aboga por que se proteja la identidad del acusado igual que la de la denunciante en estos casos. En Gran Bretaña ya se ha intentado. En 1976, el gobierno laborista introdujo la protección de identidad para ambas partes en los juicios por violación, pero en 1988, a consecuencia de los obstáculos que suponía para las investigaciones policiales, se anuló esta medida. La mujer que decide denunciar una violación ante la policía se convierte en prueba. En 2016, una joven australiana a la que un colega drogó y violó durante una noche de fiesta con amigos contó su historia.
2 años después en la ABC. La llamaremos Bill. Bill acudió a la policía y se convirtió ella misma en prueba. Fue al hospital a que la explorasen, tomasen muestras e interrogasen. Se supone que el kit de recogida así obtenido debe conservarse por si la mujer desea presentar una denuncia formal, en cuyo caso se analiza y los resultados se comunican a la policía. Si no es así, el kit se conserva durante un máximo de 1 año y luego se destruye. Elaborar el informe médico implica un coste y en algunos casos se espera que lo sufrague la denunciante, en particular si retira la denuncia. El New Daily ha localizado 6.741 kits sin analizar en Nueva Gales del Sur, en Victoria y en Queensland, y un seguimiento mínimo o inexistente de los almacenados en Australia Meridional, en el territorio de la capital y en el territorio norte. Teniendo en cuenta la cantidad de depredadores sexuales que son agresores reincidentes, identificar y llevar un registro del ADN en todos los casos sería una gran manera de proteger a la sociedad. Un reciente análisis coordinado entre Detroit, Memphis y Cleveland sirvió para identificar a 1.300 agresores reincidentes. En el caso de Bill, la policía y el equipo médico fueron muy profesionales y atentos, pero para cuando hubo superado toda la batería de pruebas y las repetidas y prolongadas tandas de preguntas, estaba agotada. Luego vino la fase de instrucción, en la que se decidió si cabía proceder. En Nueva Gales del Sur, el 38% de los casos se abandonaron en este punto, el 72% antes incluso de que se dicte el auto de procesamiento. El acusado fue finalmente detenido y salió bajo fianza. El juicio se programó y canceló varias veces, mientras los compañeros de trabajo de Bill, predominantemente masculinos, la dejaban claro que no tenían para ella ni apoyo ni comprensión. Las posibilidades de una sentencia condenatoria nunca fueron altas, e incluso con dicha condena podía ser que la sanción no se tradujese más que en un compromiso de buena conducta. Actualmente la duración media de la pena de cárcel por agresión sexual en Nueva Gales del Sur es de 34 meses. En el juicio, Bill fue sometida a un contrainterrogatorio de 5 horas. El agresor mantuvo silencio. El jurado lo declaró inocente. Y este suplicio de la mujer violada va a peor. Joanne Smith, presidenta del Comité de Violencia contra las Mujeres y Niñas de la Alcaldía de Londres, y Clark Waxman, defensora de las víctimas de la misma ciudad, pusieron sobre la mesa la siguiente protesta. Las denunciantes deben hacer frente a una completa falta de privacidad. Tienen que entregar sus teléfonos móviles, sus tabletas y hasta su ordenador de trabajo, que contienen todos ellos una enormidad de material privado, como mensajes de texto, fotografías e incluso historiales médicos. Poca gente comprende que hasta el material eliminado se examina, incluidas las fotografías que pudieran hacerse mientras la víctima estaba en una relación de malos tratos. Mientras tanto, los denunciados no están obligados, ni se espera siquiera que lo hagan, a entregar sus teléfonos y ordenadores en la investigación de la violación. Los detectives tienen que obtener el permiso de un superintendente para acceder a la más mínima información electrónica de un sospechoso, tal como los números de teléfono a los que llamó justo antes y justo después de la supuesta agresión. En Estados Unidos se ha llegado a exigir a las víctimas que se sometan a la prueba del polígrafo. En 1996, según el programa de la ABC Prime Time, 200 usuarias de organizaciones de ayuda a las víctimas en Estados Unidos fueron amenazadas con detenciones y cargos de perjurio si no superaba dicha prueba. También se han empleado otros métodos de detección de mentiras, como el análisis de estrés de voz, el análisis caligráfico y el análisis de la validez de las declaraciones. Y, a pesar de que los resultados no se admiten como prueba en el juicio, los detectores de mentiras siguen teniendo un uso muy difundido en los exámenes previos al juicio. Ahora, además, se han añadido problemas debido a la forma de gestionar la confidencialidad. Con tanto material almacenado en los ordenadores, se calcula que un teléfono inteligente cualquiera contiene datos equivalentes a unos 30.000 folios. La policía británica afirma que el proceso de examinarlos puede alargar entre año y medio las labores de investigación de una violación. En Australia, muchísimas denunciantes pasan años esperando a que se aborde el asunto. En 2016, los periódicos australianos publicaron el caso de Amanda,
que había sufrido abusos por parte de un amigo de la familia a lo largo de 6 meses cuando tenía 14 años. Se lo reveló a su hermana cuando tenía 20 y denunció los hechos ante la policía poco después. El caso se prolongó 6 años. El agresor se declaró entonces culpable de 5 de los 7 cargos presentados contra él y accedió a cumplir una sentencia de 10 meses de cárcel. Amanda presentó luego una causa civil contra él y recibió $40,000 en daños y perjuicios. ¿Palanca de mando o arma? ¿Por qué las mujeres tienen tanto miedo a la violación? Si nos ceñimos al núcleo del delito, implica la parte más vulnerable del cuerpo de un hombre, el pene. La mayoría de apelativos cariñosos que dedican los hombres a sus penes denotan debilidad y estupidez. Hasta el jugador de baloncesto Steven Adams se refiere a su famoso equipamiento como trasto. Otros hombres más inseguros recurren a motes como pito, pajarito, chorra o carajo. En inglés se usa a menudo la palabra dick, polla, en conjunción con head, cabeza, para referirse a un completo idiota. De acuerdo con el artículo de Patricia D. Ross, Fear of Rape, miedo a la violación, incluido en la Women's Studies Encyclopedia, las mujeres tienen más miedo de una violación que de cualquier otro delito violento. Este intenso temor a ser violadas, afirma Ross, común entre una mayoría significativa de niñas y adultas, se desarrolla en la infancia, entre los 2 y los 12 años. Según explica, las mujeres que participaron en el estudio recordaban haber oído advertencias de sus padres respecto al peligro de los desconocidos desde edad muy temprana. En The Female Fear, The Social Cost of Rape, el miedo femenino, el coste social de la violación, Margaret T. Gordon y Stephanie Rieger explican que no menos de un tercio de las mujeres de su estudio declaran sentirse preocupadas por una posible violación al menos una vez al mes. Otras dicen que ese es un miedo que siempre les ronda la cabeza, aun cuando no se manifieste de manera consciente. Otro tercio dice que no se preocupa nunca por ese riesgo, pero que, de todos modos, toma precauciones para protegerse. En contra de nuestra voluntad, hombres y mujeres y violación, una obra feminista y rompedora sobre la violación, Susan Brown Miller señalaba que un mundo sin violadores sería un mundo en el que las mujeres andarían libremente y sin miedo a los hombres. Que algunos hombres violen supone amenaza suficiente para mantener a todas las mujeres en un estado constante de intimidación, conscientes en todo momento de que deben mostrar a la herramienta biológica un temor referencial, pues puede transformarse en arma con súbita rapidez, movida por intenciones dañinas. La herramienta biológica es el pene. Cabe suponer y creer que se convierte en un arma equivale a dar por hecho que lo que hiere en una relación es el pobre pene. Cuando comulgamos con esta idea pasamos a aceptar una de las fantasías masculinas en torno a dicho miembro, a saber, que es algo asombroso y poderoso. Un codo o incluso un pulgar pueden hacernos más daño que un pene. Es un disparate que nuestras hijas tengan más miedo de un pene que nuestros hijos de un cuchillo o una pistola. ¿Acaso es cierto que la violación no es ni más ni menos que un proceso consciente de intimidación por el que todos los hombres mantienen a todas las mujeres en un estado de miedo, como dice Brown Miller? Los miedos irracionales no vienen causados por los objetos temidos. No son los fantasmas los que hacen que la gente tenga miedo a los fantasmas, ni los gatos los que llevan a la gente a tener miedo de los gatos. Creo que Brown Miller presenta el pene como algo susceptible de convertirse en un arma equivale a presentar un miedo irracional como una respuesta razonable ante un peligro real. La mayoría de nosotras tenemos más probabilidades de que nos atraquen que de que nos violen, pero no lo percibimos como un peligro constante. Si tuviésemos más presente el peligro de un atraco, no seríamos tan aficionadas a ir por ahí con bolsos llamativos a cuestas. Las mujeres, sin duda, fantasean con ser violadas. Unos investigadores de las universidades del norte de Notre Dame y el norte de Texas les pasaron unas pruebas psicológicas estándares a 355 estudiantes que constituían, a su parecer, una muestra representativa de las jóvenes estadounidenses. Luego investigaron las fantasías sexuales de estas mujeres.
De entre el 32% de participantes que reconocieron tener fantasías en las que un hombre las forzaba, un 33% las experimentaba menos de una vez al año, el 26% varias veces al año, el 20% una vez al mes, el 11% de manera semanal y el 9% al menos 4 veces por semana. No obstante, los investigadores no llegaron a la conclusión de que las jóvenes albergaran el deseo de ser violadas, porque en sus fantasías ellas tenían el control de la situación. Una de las muchas ideas erróneas que tienen las mujeres sobre la violación es que viene motivada por un deseo sexual arrollador. Las mujeres fantasean con ser capaces de inspirar esa clase de sentimiento en un hombre. Cada tipo que jadea al teléfono viene a complacer un delirio femenino. Lo vemos en las novelas chick lit, el género de ficción más vendido, en las escenas en que el protagonista masculino gime atenazado por la pasión. Dios, te deseo, me vuelves loco, u otras frases por el estilo. En 1963, un patólogo que se encontraba trabajando en el caso del mutilador de Sydney me contó que, cuando sacó de su recipiente unos genitales masculinos encontrados en el puerto, encontró tatuadas en el pene las palabras: un regalo para una buena chica. Los hombres malinterpretan las reacciones de las mujeres durante la relación sexual. Como su pene les da tanto placer, les cuesta imaginar que no esté suscitando nada en la destinataria de sus atenciones. No es raro encontrar hombres que afirman que las mujeres obtienen placer de una violación. Pero deprime más que no pocas intervenciones en debates online procedan supuestamente de mujeres que han disfrutado siendo violadas, y que algunas de ellas declaren que la única vez que han experimentado un orgasmo ha sido en el curso de una violación. Sanar a la víctima. ¿Cuánto daño causa un violador? En lo que respecta a heridas físicas, estas suelen ser consecuencia de la agresión, no de la violación en sí. Los relatos de las consecuencias psicológicas atribuyen el sufrimiento de la mujer a la propia violación, lo que hace que parezca algo catastrófico. A las mujeres violadas se les dice no solo que han sufrido un daño irreversible en cuerpo y alma, sino que si no lo reconocen es porque están en fase de negación. Teniendo como tenemos un sistema en el que las mujeres que denuncian una violación, además de aportar muestras de semen, analíticas de sangre y un relato detallado de los hechos, tienen que ser examinadas por un psiquiatra y obtener un diagnóstico, cabe preguntarse si se les permitirá superarlo algún día, porque superarlo pasa a ser una actividad sospechosa en sí misma. En 1974, Anne Wolbert Burgess, fundadora del Servicio de Apoyo a las Víctimas de Violación del Boston Psychiatric Hospital, y Lydia Lytle Holmstrom del Boston College, publicaron su enfoque de lo que denominaron síndrome del trauma por violación en la American Journal of Psychiatry. Entrevistaron y realizaron un seguimiento a 146 pacientes que habían acudido a lo largo de un año a la unidad de urgencias de alguno de los hospitales de la ciudad afirmando haber sido violadas. Con base en sus análisis de las 92 mujeres adultas víctimas de violación que comprendía la muestra, identificaron un síndrome del trauma por violación que se presenta en 3 formas: la forma típica, la reacción compuesta y la reacción silenciosa. A más de un observador le dio la impresión de que las autoras del artículo de la American Journal of Psychiatry habían dado por hecho lo que necesitaban demostrar. Las críticas a la validez científica del constructo del SDV radican en que es vago en detalles importantes, no deja claro cómo se ha delimitado, usa términos ambiguos, carentes de base de la ciencia psicológica, no especifica relaciones cuantitativas claves, no se ha sometido a posteriores revisiones científicas desde el estudio de Burgess and Holmstrom en 1974, presenta efectos de sesgo teórico, no ha obtenido consenso en su campo, no es verificable. No toma en cuenta posibles mediadores, carece de sensibilidad cultural y no es apropiado para deducir si la violación se ha producido o no. Hoy en día, a Anne Burgess se la conoce principalmente porque en ella se inspira el personaje de Wendy Carr en la serie de televisión Mindhunter. Según la Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto de Estados Unidos, el 33% de las víctimas de violación contempla suicidarse y un 13% lo intenta. En el alegato final, hoy famoso, que presentó la víctima del juicio de 2016, leemos: tú, el agresor,
Me arrebataste mi valía, mi privacidad, mi energía, mi tiempo, mi intimidad, mi confianza y mi voz, hasta hoy. ¿Por qué debería arrebatarnos todas esas cosas valiosísimas e intangibles una agresión sexual? Las dos últimas palabras contienen una pista sobre cómo recuperarlas. La víctima que se hace dueña de su relato se convierte en superviviente. El diagnóstico de STB fue perdiendo terreno gradualmente frente a la identificación del dolor causado por la violación como una forma de trastorno de estrés postraumático. En el caso del TEPT, se ha llevado a cabo una evaluación más rigurosa y se han establecido criterios claros. Ahora sabemos que mientras que solo entre el 10 y el 20% de los veteranos de guerra sufre de TEPT, el 70% de las víctimas de violación padecen un sufrimiento que puede ir de lo moderado a lo severo, un porcentaje mayor que el de cualquier otro delito violento. Como de costumbre, topamos aquí con preguntas sin respuesta. La mayor parte de las violaciones no implican lesiones físicas ni las cometen desconocidos y tampoco vienen seguidas de flashbacks ni llegan a identificarse nunca como delitos. En el caso de las mujeres que deciden denunciar, no tenemos ni idea de qué parte del sufrimiento se deriva de los propios exámenes, de la recogida de muestras o de tener que contar su historia una vez y otra vez y en público y luego defenderla, tanto en la fase de instrucción como en el juicio. La conmoción más catastrófica, sin duda, debe de llegar cuando, como ocurre con demasiada frecuencia, el jurado no condena al violador. No hay ninguna obra sobre el TEPT derivado de una violación que aborde estas experiencias. A pesar de todo, el esfuerzo intelectual y de la energía que se han destinado a dotar de sentido a las leyes contra la violación, el índice de condenas sigue cayendo. Entretanto, el verdadero alcance del sexo sin consentimiento nos resulta todavía inimaginable. ¿Curar, matar o castrar al violador? En 1982, en Gran Bretaña, el juez decano de los Lordes, Lord Lane, afirmó: «La violación constituye siempre un delito grave. Salvo en circunstancias absolutamente excepcionales, exige una pena de cárcel inmediata». Los motivos que alegaba eran 5: señalar la gravedad del delito, subrayar la desaprobación social, servir de advertencia, castigar al agresor y proteger a las mujeres. En el mismo documento leemos: «Resulta evidente que el sexo sin consentimiento es una violación». ¿Sabe Dios qué habrá dicho Lane de la suspensión de pena que se concedió a 1 de cada 10 hombres condenados por violación en el estado de Victoria entre 2011 y 2016? Teniendo en cuenta la realidad, que el sexo no consentido tal vez esté más extendido que el consensuado, que solo una pequeñísima proporción se lleva a juicio y que la mayoría de procesos judiciales no terminan en condena, da la impresión de que Lane vivía en las nubes. Las penas por violación son de una inconsistencia espantosa. En China, Afganistán, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Bangladesh, Irán, Arabia Saudí, India, Pakistán y Corea del Norte, el castigo puede ser la muerte. En los Emiratos, el violador puede acabar frente a un pelotón de fusilamiento. En Irán, ahorcado. Hay gente en la tuitesfera que afirma alegremente cosas como: «Yo realmente creo que a los violadores habría que ejecutarlos, porque la violación es peor que los crímenes, peor que el asesinato». Otro recomendaba meterles una bala entre ceja y ceja. Y aún otro apostaba por dejar ciego al violador para eliminar el origen de la tentación. Dada la incidencia aceptada de agresiones sexuales, 1 de cada 5 mujeres a lo largo de su vida, en comparación con lo infrecuentes de las condenas, debemos preguntarnos por qué las sentencias por violación son tan largas. Lane opinaba que unas sentencias más severas animarían a las mujeres violadas a denunciar, pero es justamente la ferocidad de las condenas lo que empuja a los jurados a extender el beneficio de la duda. Nadie que yo sepa ha considerado la posibilidad de que una sentencia más dura pueda llevar a un agresor sexual a asesinar a la víctima ante la posibilidad de que la sentencia sea, en el caso de asesinato, más corta que por violación, con la ventaja añadida de que dicha víctima no podrá incriminarla. El primer marido de la productora de televisión, Vivian McGrath,
La agarró de la garganta y apretó hasta hacerle perder el conocimiento. Luego la arrastró por el suelo, por encima de los cristales de las lámparas que había hecho añicos. McGrath volvió en sí mientras él buscaba algo en la cocina y corrió tan rápido como pudo hasta la comisaría. «Mi marido ha intentado matarme», declaró, y la condujeron al hospital. A él lo acusaron de agresión y emitieron una orden de alejamiento. Y cuando más tarde fue condenado, le concedieron la suspensión de pena por tratarse de su primer delito. De haberla violado, le habrían caído entre 5 y 10 años, tanto si era su primer delito como si no. ¿Qué sentido tiene eso? Comparémoslo con lo que le ocurrió al indigente e inmigrante ilegal Ashraf Mia en junio de 2017. Lillian Constantine volvía a su casa en Ramsgate, Inglaterra, a oscuras porque habían apagado las farolas en plena campaña de ahorro energético, cuando fue atacada por Mia. Ella llevaba el móvil en la mano para iluminar el camino, así que encendió la cámara cuando vio que Mia continuaba forcejeando con ella pese a advertirle que estaba grabando. Decidió que tenía que tratarse de un completo maníaco. Lo denunció a la policía. En el juicio, Mia se declaró culpable de intento de violación y lo condenaron por agresión sexual con penetración y agresión sexual sin penetración. Si comprendió de verdad este veredicto, ya es más listo que yo. Lo sentenciaron a 9 años de cárcel más 4 de ampliación de condena, tras los que será deportado a Bangladesh. La idea de castrar a los violadores condenados lleva años en el aire y no parece fumarse nunca del todo. Últimamente, se la invoca sobre todo como una forma de controlar a los culpables de violaciones infantiles. En algunos casos, la aceptación de una castración química es condición obligatoria para acceder a la libertad provisional. En Reino Unido, el principal arquitecto del programa de castración química voluntaria del Ministerio de Justicia es el profesor Don Grubin. Los fármacos empleados son de 2 clases, a saber, inhibidores de la recaptación de serotonina y antiandrógenos, en uso desde 2007. Su aplicación se va a ampliar pronto a gran escala. Países como Turquía, Argentina, Moldavia, Polonia, Portugal, Macedonia, Estonia, Israel, Australia, India y Rusia aplican todos la castración química. En Australia Occidental y en Victoria, la medicación se administra por medio de una inyección trimestral. Entretanto, en la República Checa se han llevado a cabo 94 castraciones quirúrgicas entre 2000 y 2012, y se sabe que algunos agresores sexuales reincidentes han pedido este procedimiento para evitar la cárcel indefinida. Algunos participantes de debates online han propuesto también la penectomía, siempre y cuando el agresor sea absolutamente culpable, sin sombra de duda. Sí, claro. Igual que no es el pene el que comete la violación, ni la testosterona la que impulsa, como tampoco lo es un deseo sexual abrumador. La castración, sea química o quirúrgica, no va a eliminar el odio de los hombres hacia las mujeres. La violación no es un delito sexual, sino un delito de odio. Cuando un deportista le dice a una fan llena de adoración que nada de besos, la pone boca abajo y la penetra por detrás, su objetivo es dejarla jodida e inservible. Control de daños. La violación banal, esa que ocurre cuando un hombre se acuesta con una mujer sin preocuparle que ella ni quiera ni le apetezca, es algo que solo los implicados pueden prevenir. El sexo es cuando menos tan complicado como la conversación. El sexo como sustituto de una conversación no cuenta. Cuentan que, después de 8 años de matrimonio y de 3 hijos en común, Ivanka Trump y Jared Kushner salen juntos una noche a la semana, en la que vuelven a ser una pareja de novios. Esto debería querer decir que hablan y se escuchan el uno al otro, pero Ivanka asegura que Jared se pasa casi toda la velada al teléfono. Existe una alternativa al proceso penal y es interponer una demanda por daños y perjuicios contra el agresor. En ese caso, la persona violada no es una mera prueba de que tal vez se haya cometido un delito, sino alguien que denuncia activamente un daño y exige reparación. El volumen de pruebas que se requieren para este procedimiento es inferior y el jurado decide con base en el equilibrio de probabilidades si la agresión en efecto se ha producido o no. La causa penal define el daño como algo entre el agresor
agresor y el Estado. La causa civil no solo lo define como un daño infligido por el violador a la víctima, sino que puede achacar parte de la responsabilidad a los terceros en cuyas propiedades tuvo lugar la violación. No obstante, contratar a un abogado para sacar adelante una demanda por daños y perjuicios puede ser muy costoso, y tiene que haber evidencias de estos daños. Además, existe la posibilidad de que una de las partes implicadas alegue culpa comparativa y haga a la víctima parcialmente responsable de la agresión, y por otro lado, el demandante tampoco tiene la seguridad de obtener ninguna indemnización. Cuando Amanda, en la página 52, emprendió acciones contra el hombre que había abusado de ella y le concedieron $40,000 en daños y perjuicios, la mitad fue a parar a sus abogados. En el caso de la estrella de la Liga Nacional de Rugby, Jarid Hine, la mujer de 25 años que lo acusa de violación, ha interpuesto una demanda después de que los fiscales hayan decidido que no ha lugar a juicio penal. En diciembre de 2015, cuando jugaba con los San Francisco 49ers, Hine conoció a la demandante en un bar de San José y se volvió a casa con ella. La mujer afirma que había bebido tanto que no estaba en capacidad de consentir lo que sucedió a continuación, y que por tanto él la violó. El asunto se complica además porque la presunta víctima afirma que era virgen en el momento de la agresión y que se estaba reservando para el matrimonio, y también que padeció dolores vaginales durante meses antes de acudir a urgencias en abril de 2016, para que la atendiesen por dolor agudo en el suelo pélvico. El hospital consideró que había sufrido una agresión sexual e informó del asunto a la policía, tal como exigen las leyes de California. En los documentos de la defensa ya emitidos por Hine, este niega que la mujer sufriera lesión alguna e insiste en que ella había entablado por voluntad propia una interacción sexual que no incluyó relaciones sexuales. Sin embargo, en la demanda civil que presentó la mujer en el juzgado del distrito, denuncia agresión sexual y reclama daños punitivos. Los abogados de Hine, por su parte, solicitan que el caso se sobresea con perjuicio y que se abandonen las costas a su cliente. En otros casos similares, se han concedido unas indemnizaciones enormes a las demandantes. En 2001, Lisa Simpson, estudiante de segundo curso en la Universidad de Colorado, informó a la policía de que había sido violada en grupo por unos futbolistas de la secundaria llegados a la ciudad con motivo del fin de semana de fichajes. Su abogado, Brian Kerr, presentó a continuación una demanda contra la universidad por violación de derechos civiles amparada en el título 9, denunciando que el centro promovía una cultura en torno al fútbol que ponía a las mujeres en peligro. El caso se alargó durante casi 5 años, hasta que la universidad llegó a un acuerdo de $2,5 millones con Simpson. En 2009, la Universidad Estatal de Arizona accedió a pagar $850,000 a una mujer que había sido violada por el futbolista Darrell Henderson, con un historial demostrado de agresiones sexuales en el campus. El acuerdo contemplaba también que se nombrara un responsable de la seguridad de las mujeres y se revelase la cantidad de la indemnización. Por desgracia, pese a que las demandantes esperaban haber conseguido que el campus fuese más seguro para las mujeres, la Universidad Estatal de Arizona tenía archivadas ya 3 demandas amparadas por el título 9, cuando en 2017 se añadió una cuarta. Las activistas del campus denunciaban que de 3.660 quejas por conducta sexual inapropiada, la universidad solo había tomado medidas en 62. Cuando se trata de lo que algunos denominan violación simple, con una víctima adulta, un solo agresor conocido por ella, sin armas, sin lesiones, sin el empleo de drogas o alcohol, la clase de violación que es prácticamente imposible probar en un tribunal, hay 2 posibles caminos que tomar: la mediación o la reparación. La mediación no requiere que la agresora admita el delito, sigue el procedimiento de la resolución de conflictos. Ella dice que la violó, él dice que no. Él dice que consintió, ella dice que no. Él dice que creyó que consentía,
Ella dice que sabe que no fue así. El mencionado libro blanco de Obama, que encomendaba a las instituciones estadounidenses destinatarias de fondos públicos el deber de investigar y arbitrar en las denuncias de violación, prohibía específicamente las negociaciones informales entre las partes, al parecer sobre la base de que tal cosa resultaría traumática para la denunciante. Cuando ésta y el presunto agresor son miembros de la misma comunidad, han compartido espacio con anterioridad a los supuestos hechos, y cabe esperar cierta proximidad después. Parece poco probable que encontrarse cara a cara resulte traumático o aterrador. Muchas denunciantes lamentan no tener la oportunidad de contar su historia, ni de recibir una disculpa, lo que podría apaciguar en cierta medida su justificado sentimiento de agravio. En la práctica, la mediación en casos de violación se revela muy difícil. El mediador debe comprender toda una serie de cuestiones complejas y contar con la formación adecuada para obtener de cada parte su verdad particular. En líneas generales, el mediador se reúne con cada parte por separado para escuchar su versión de la historia. Cuando se encuentran cara a cara, el mediador insiste en ciertas normas básicas. Ambas partes deben escuchar a la otra sin interrupciones. Este proceso podría parecer especialmente indicado para las violaciones en campus universitarios. En esos casos, cabe esperar que ambas partes tengan una edad, posición social y cociente intelectual similares. La mediación posterior a la condena, con la posibilidad de una reducción de la sentencia, también es una opción. Nada parece indicar, sin embargo, que el acceso a la mediación mejore el índice de denuncias de violación, que de hecho ha disminuido en muchos lugares. En abril de 2017, el Centro Sudeste contra las Agresiones Sexuales, con sede en Melbourne, anunció que iba a poner en marcha, por primera vez en el mundo, una plataforma para que las supervivientes de abusos sexuales pudiesen comunicarse cara a cara con sus agresores. Las sesiones se celebrarían al margen del proceso penal oficial y las conversaciones y los detalles que se discutieran durante las sesiones de mediación no se podrían usar para incriminar a los presuntos agresores. Estos debían asumir y reconocer cierta responsabilidad antes de encontrarse con las víctimas. El Centro Michael Kirby de Salud Pública y Derechos Humanos de la Universidad de Monash está ahora mismo evaluando el programa. Caroline Ward, que dirigió la prueba piloto, acumula una experiencia de 20 años en la gestión de programas extraoficiales parecidos. Es más, está previsto que se difundan entre la policía de toda Australia informes anónimos con detalles de cuándo y dónde se produjeron los delitos, así como descripciones de los agresores. Según hemos visto, se han probado variantes de este procedimiento y todas han topado con dificultades. El concepto de justicia restaurativa es tan diverso como las personas a las que busca apelar. Puede consistir en una serie de reuniones del grupo familiar, como en Australia y Nueva Zelanda, en programas de amonestación policial o en círculos de paz o de sentencia, y puede combinarse con una mediación entre víctima y ofensor, pero es imposible conseguir nada con ella si el agresor no acepta cierta responsabilidad, si no reconoce que es culpable y se arrepiente. En muchos lugares del mundo está prohibido recurrir a la justicia restaurativa, en el caso de delitos contra las mujeres. Su uso cada vez mayor en situaciones de violencia doméstica ha despertado una honda preocupación entre las activistas feministas contra la violencia de género, en particular porque hay muy pocos estudios que respalden su aplicación en tales casos. Pese a que el violador pueda pensar que le ha arruinado la vida a su víctima, esto solo es cierto si la víctima también lo cree. Lo que sí es innegable es que el violador condenado ha arruinado la suya propia. Con muchísima frecuencia, él mismo sufrió en su día abusos sexuales, una experiencia que le enseñó una forma insensible, destructiva y cruel de respuesta sexual. La justicia restaurativa depende también de una noción compartida de comunidad y de la medida en que el agresor asuma el concepto de pertenencia. Si éste se considera un merodeador y un paria, no es muy probable que le importe el perdón o la compasión de la comunidad de la víctima. Entre las incoherencias irresolubles de las leyes antiviolación, algo resulta evidente. Las mujeres reclaman el derecho a denunciar a sus atacantes. En un juicio penal no tienen ocasión de explicar su historia de un modo coherente y conectado,
y tampoco demostrar a los agresores el daño que les han hecho. Emma Riggs, superviviente de una violación, explicaba así su postura. La justicia restaurativa no es para todo el mundo, pero a mí, saber que me he enfrentado a mi violador cara a cara y que le he salido de ello más fuerte me hace sentir que soy capaz de cualquier cosa. Tras entrevistarse con el fiscal de su caso, Gretchen Casey, otra superviviente, decidió que nunca más volvería a hablar de su violación. Mi vida sigue adelante, afirmó. No me he quedado atrapada en ese día. Joan Nodding también se quedó descolocada cuando el juez le dijo a su tocante que le había destrozado la vida. No era lo que yo quería y tampoco lo veía de ese modo, explicó Nodding. Emily McCombs, por su parte, no esperó ningún mediador para concretar un encuentro con uno de los hombres que la había violado cuando tenía 14 años. De hecho, lo llamé por teléfono y hablé con él de los detalles de mi agresión, los mismos detalles que habían sido objeto de tanto escrutinio. Fue una locura, y él podría haberlo negado todo, pero afortunadamente para mi salud mental no lo hizo. En cambio, me dijo algo que para mí resultó un auténtico regalo. No estás loca, yo estaba ahí, me acuerdo, sucedió. Al verificar mis recuerdos, me devolvió algo que se había ido deteriorando en mí a causa de la duda. Me recordó que yo decía la verdad, que tenían que creerme. McCombs corrió un riesgo, pero fue así como logró tomar el control de la situación. Alain Leary llegó también a la conclusión de que debía alzar la voz acerca de lo que le había ocurrido. Durante 6 meses después de que me violaran, pensé que no volvería a escribir jamás, ni sobre el incidente, ni sobre ninguna otra cosa. Creía que la persona que había sido antes de la agresión y la persona que pasé a ser después eran distintas. Y tenía razón, sí que había cambiado. Tomé el control de mi relato. ¿Hay forma de abrirse paso por la realidad de la violencia sexual? Da la impresión de que las relaciones heterosexuales atraviesan graves problemas. Los hombres y las mujeres no acaban de encajar en ningún momento de su trayectoria vital. Las adolescentes se embarcan en relaciones con chicos a los que no se atreven ni a pedirles que se pongan un condón. Muchas tendrían ya puesta la vacuna contra el virus del papiloma humano, siendo todavía demasiado jóvenes para entablar relaciones sexuales con penetración. Las mujeres están totalmente centradas en conservar a sus parejas, y eso se traduce en tenerlos contentos. Las que buscan romanticismo acaban hundidas en manos de hombres que persiguen la conquista. Cuando topan con la brutalidad tribal, se sienten profundamente humilladas y traumatizadas. Si reclaman una reparación, se las somete a un acoso y a una intromisión todavía mayores, y hay muchísimas probabilidades de que su causa fracase, lo que las deja más heridas y desmoralizadas si cabe. Las cifras que tenemos sobre la incidencia de la violación y sus consecuencias son demasiado endebles para llamarlas estadísticas. Los medios solo se preocupan de los casos más espectaculares, de los que dan cuenta con un detalle estremecedor. Tal vez una manera de mitigar el dolor de la víctima sería hacer lo que han hecho en la República de Irlanda, que es celebrar las audiencias de este tipo de casos a puerta cerrada. Además, las leyes del país contienen una definición legal de consentimiento y se está estudiando adoptar un sistema similar al que se usa en Francia y Bélgica, en el que la denunciante tiene representación y es parte en el caso. Un aspecto de los juicios por violación que nunca deja de sorprenderme es que todo un conjunto de delitos se desestimen, como si fuesen uno solo, que fue lo que ocurrió en el juicio reciente de 4 jugadores de rugby de Belfast, quienes, a pesar de las pruebas evidentes de su repugnante brutalidad, fueron absueltos de todos los cargos. Un posible enfoque sería separar aquellos elementos de la agresión en los que el consentimiento no sea determinante de la violación en sí, donde es la cuestión fundamental. Debería ser posible una condena por cargos de agresión al tiempo que se deja abierta la cuestión de la violación. Mi preocupación, sin embargo, va más allá. Si el sexo sin consentimiento es, como resulta obvio a mis ojos, más habitual que la profunda comunión entre un hombre y una mujer, deberíamos intentar detener esta mortecina propagación. ¿Pero cómo? La cultura sexual es proteica. Cambia constantemente en respuesta a un sinfín de estímulos del contexto cultural.
En este ensayo no he hablado en ningún momento de la pornografía, ni de las consecuencias de iniciarse en el sexo como masturbación solitaria y solo después, mucho después en ocasiones, involucrar a otra persona. Hubo un tiempo en que hablábamos de hacer el amor, casi como si comprendiésemos que el amor es un proyecto que requiere de cooperación y de una creatividad mutua. Lo que lo sostiene no es la presencia de cierto órgano en un orificio corporal, sino lo que penetra en la mente y perdura en el recuerdo, las palabras que se dicen y no las cosas que se hacen. La imaginería sexual está por todas partes, pero no así la imaginería erótica. Puede que necesitemos menos sexo, pero mejor. No al final de un estresante día de trabajo, no con la ayuda de una cantidad excesiva de alcohol. Hombres y mujeres pueden generar éxtasis si invierten tiempo, energía y creatividad a la hora de hacer el amor. El sexo rutinario se va convirtiendo fácilmente en mero aguante. Cuando eso ocurre, como dijo John Donne en su poema El éxtasis, un gran príncipe yace encarcelado. Bien podría ser que las relaciones heterosexuales estén condenadas. Para las mujeres que tienen un vínculo visceral con los hijos que han traído al mundo, con los hombres que han amado y con sus padres, un mundo homosexual o asexual podría revelarse una alternativa muy pobre. Si amamos a los hombres, y desde luego los amamos, bastante más diría yo de lo que nos aman ellos a nosotras, tenemos que encontrar la forma de salir de este lodazal de amargura y recriminación en el que parecemos haber caído.